Básicamente para hoy es que podamos adelantar una reflexión, una manera de ver las cosas que quizás resulte hoy pertinente desarrollar. Pues ustedes saben que hemos estado pues un poco complicados con el tema de esta forma de impartir nuestra educación y pues hemos tenido que encontrar caminos que por fortuna la universidad pues se está apoyando y sobre todo el CAE tiene de alguna manera una tarea muy importante. Los del CAE me han invitado pues a esta presentación más como una experiencia, como una posibilidad de conversar sobre estos temas generales más que particulares, es decir, en este webinar no va a haber una presentación de herramientas, ni va a haber una presentación, digamos, de metodologías específicas, sino más bien lo que anuncia un poco eh, el título, ¿no? Cuáles son los retos que finalmente la universidad en su transformación digital pues debe asumir, sabiendo muy bien, conociendo muy bien el contexto en el que trabajamos. Eh, yo hace 15 años largos dirigí un centro que en ese momento se llamó el Centro de Asistencia con Nuevas Tecnologías a los Procesos Académicos de la Universidad, el CEANTIC. Y desde esa época teníamos, digamos, la idea de ver de qué manera esta dimensión de lo virtual y del e-learning que llamábamos entonces podía incorporarse a la Universidad Javeriana. De hecho, alcanzamos a sacar algunas directrices en el consejo directivo, tal vez Gustavo que estaba allí, Gustavo Zafra se acuerda de ese trabajo que se hizo, pues ya haciendo la cuenta, eh, 15 años largos. Entonces, me parece muy interesante ver cómo podemos pues adelantar algún tipo de reflexión. Desde entonces ha corrido mucha agua bajo el puente. De hecho, lo que me interesa hoy es como tratar de trabajar con ustedes o de plantear estos escenarios que parecen un poco futuristas a veces, pero que ya están ahí, ya están acá, mejor dicho. Veremos sobre todo al final de la presentación esta perspectiva, digamos, un poco más de los avances tecnológicos en distintos campos como la inteligencia artificial y la realidad virtual que ya empiezan a manejarse e impactar eh, la educación en general y la educación superior en particular. Entonces, más como les decía que ofrecer herramientas o ofrecer metodologías es más bien una provocación, una invitación a, a reflexionar sobre estos temas que yo sé que en algunos aspectos pueden alejarse un poco, digamos, de lo que hemos entendido en la Javeriana como una educación más centrada en la cura personal, en la atención presencial, en la atención de lo humano, entendido pues desde una perspectiva más o menos tradicional. Sin embargo, pues, como les digo, es muy posible que pronto nos veamos abocados a explorar estos nuevos escenarios y todo lo que voy a hacer entonces, básicamente voy a apagar la cámara como para que no haya problemas de conectividad, entonces me disculpan, espero que el sonido siga funcionando bien. Bien, entonces, esta idea de los retos de la transformación digital de la universidad, voy a tratar de desarrollarlos en una agenda de 4 puntos. Una primera, digamos, una ubicación de algo que para mí fue una experiencia maravillosa, que es todo el estudio de universitología que el padre Alfonso Borrero, nuestro eh, padre experto en este tema, eh, desarrolló en muchos escenarios, incluido el propio de la Javeriana, sobre qué es la universidad, pensar qué es la universidad. Y lo digo porque me parece a mí que ese estudio de la universitología, que como ustedes saben tiene 8 volúmenes, es un estudio muy completo, abordó, de cierta manera alcanzó a abordar todos los problemas de las nuevas tecnologías y los impactos en la universidad. Para mí el padre Obrero pues, fue un visionario, fue una persona con la que por fortuna yo pude conversar sobre estos temas hace casi 20 años cuando
Él ofreció este seminario de universitología a los decanos de esa época. Eh, Me sorprendió, yo estaba teniendo la tesis doctoral sobre hipertexto justamente, y ¿no hay alguien que levantó la mano, Cardona? No, no. Sigue, sigue. Bueno, ok. Gracias. Eh, entonces, a lo que voy yo es que me parece a mí que eso conecta con nuestra universidad. Digamos que la reflexión sobre la universidad es en cabeza del padre Borrero y por tanto eh, la visión de la Javeriana, uno de los escenarios que más ha impactado en la educación superior en Colombia y también sé que en el exterior. Eh, y recuerdo que cuando terminábamos esa sesión del seminario, como les digo, ya hace casi 20 años, él se acercó a mí sabiendo que yo estaba terminando mi tesis doctoral sobre hipertexto y me dijo, ¿por qué no me ayuda a hacer un capítulo sobre hipertexto y universidad? Lo conversamos, lo trabajamos un poco, pero bueno, todas las tareas de decanatura que tenía yo en esa época y además eh, los agendas de él también fueron muy complicadas de manejar y finalmente no llevamos a cabo eso, pero quedó esbozado, digamos, en su trabajo. Voy a pasar en un segundo momento a hablar de la evolución de lo digital en la universidad con 5 escenarios. Lo digo porque este trabajo que les comento que pude de alguna forma con el que pude aportar hace 15 años en el CEANTIC, pues estaba basado en un escenario que en ese tiempo conocíamos como el e-learning, el aprendizaje electrónico, la traducción gringa, que en realidad era lo que se llamaba la educación virtual, o sigue llamándose la educación virtual, y que pues procuraba o intentaba visualizar las maneras en que la universidad debía adaptar, digamos, sus metodologías, sus procesos, incluso su organización eh, a estas posibilidades de lo virtual. Eh, en realidad, como les digo, el e-learning fue ese primer momento. Voy a presentar otros 4 escenarios post e-learning eh, muy rápidamente a través de algunas ideas de autores muy cercanos al trabajo conmigo. Y voy a culminar con la perspectiva de que en realidad podríamos incluso hablar ya no de una transformación, sino de una fractura cultural por todos los avances de lo digital en los últimos años. En 15 años, como les digo, esto ha evolucionado de una manera impresionante y creo que a veces estamos un poco más lentamente de lo que ocurre con esa rapidez impresionante que tienen estos procesos. Quise usar una metodología de trabajo que yo llamo polifonía curada de voces, es decir, de estos autores. Yo tengo la ventaja de haberlos conocido a todos, de haber conversado alguna vez con ellos, pues como les digo, en primer lugar con el padre Borrero, a José Silvio, que fue miembro de la ONU y el autor del primer libro, la primera gran guía sobre educación virtual, Alejandro Piscitelli, que lo conocí en Bogotá y con el que me he encontrado junto con Carlos Escolari en muchos eventos, José Luis Brea, que lo conocí a través de un amigo en Barcelona, Manuel Moreira, que en realidad eh, tuvimos una conversación sobre estos temas en algún Congreso de Humanidades Digitales. Antonio Rodríguez de las Heras, que me recibió hace casi 20 años en su universidad cuando él era el decano de comunicación de la Carlos III para hablar del hipertexto. Y con Andrés Núñez, que es un profesor de los Andes bogotano, que nos hemos cruzado un par de correos, pero que es el único que no he visto presencialmente. Y una cosa muy curiosa, ¿no? Que a veces me impacta un poco, de estas voces que voy a presentar ahora, pues el padre Borrero, a José Silvio y a José Luis Brea, ya no los podemos escuchar porque son personas que han fallecido, pero que dejaron realmente un asunto de reflexión muy importante que yo quiero pues también homenajearlos de alguna forma, ¿no? Entonces, quiero comenzar reiterando esta idea del epílogo posible, deseable, pienso yo que puede darse al estudio de la universitología. Dice que el capítulo 7, el volumen 7 del trabajo, son 7 libros los que produjo el padre Borrero, eh,
y el 6 sobre todo, 6 y 7, pero el quinto, como ustedes ven allí, que son los enfoques universitarios, ya incluye la dimensión virtual, ¿no? Y eso va a impactar los últimos capítulos en una reflexión muy interesante. Mm, a mí se me ocurre que esta idea, esta presentación, y ya lo he conversado con algunos de los autores que voy a presentar, pudiera derivarse en una especie de producción, entre comillas, del octavo capítulo, que es, bueno, ¿qué es la universidad en tiempos digitales? Y pues ya hay mucho material, mucha experiencia, sobre todo mucho estudio, pero también mucha práctica que realmente habría que recoger y que habría que de alguna forma eh, expandir también al interior de nuestra universidad, que como les digo, pues ha tenido, digamos, una perspectiva, eh, yo diría, moderada con respecto a las posibilidades de lo virtual y lo digital, y sin embargo, hoy estamos abocados a una cantidad de cosas. Aquí hay un cuadrito muy sencillo, ustedes si quieren pueden ampliarlo allá con la lupita, sobre una, digamos, síntesis de lo que son las transformaciones. Estos incluso ya muy viejos desde 2008, pero me sigue sirviendo para dos cosas. Lo que llaman Fumero y Roca, que son los autores de este cuadro, en un libro que se llama La Web 2.0 de 2008, es cómo se están dando una serie de transformaciones en varios ámbitos. Aquí por lo menos ellos analizan cuatro, en la concepción del cuerpo y del espacio, del tiempo, en las comunicaciones, incluso en las dimensiones cognitivas, aparece, digamos, toda una serie de transformaciones que ellos en su libro detallan muy bien, pero también aparece una serie de barreras. Siento yo que esas cuatro barreras que aparecen ahí son todavía, están todavía presentes, incluso en nosotros mismos, ¿no? La barrera de la intangibilidad. Yo comentaba con algunos de mis compañeros del Departamento de Literatura cómo para nosotros los humanistas el cuerpo presente es una caja de comunicaciones, es una dimensión con la que nos hemos acostumbrado a trabajar en el sentido de que nuestra interacción directa, los gestos, las miradas, las actitudes, hacen parte del diálogo del aula y estar ahora un poco, digamos, limitados frente a esa tangibilidad del cuerpo presente nos ha producido efectos, digamos, por ejemplo, de reflexión muy fuertes y creo que en algunos casos incluso ha creado esa barrera a la que llaman eh, Fumero y Roca. La hermeticidad es otro asunto, lo hermético. Para algunos de nosotros, los que trabajamos en ciencias sociales y humanas, es muy posible que todas estas herramientas que nos ha tocado de alguna manera eh, mirar, acceder, conocer, pues tiene por lo menos en un primer momento una dimensión hermética, no sabemos qué hacer con ella, no las comprendemos, nos toca acudir a otros para que nos ayuden a operarlas. Entonces, ese también es una barrera. Esta pues, es muy posible que se pueda superar a través de la capacitación, las inducciones. De hecho, lo que está haciendo el CAE va por ese lado, ¿no? La discontinuidad, ¿no? O sea, yo siempre he hecho las cosas de esta forma, ¿por qué me toca hacerlas ahora? Pues nos tocó. Cuando la situación no era como la que estamos viviendo ahora, pues yo me podía oponer a una discontinuidad de lo que he hecho porque a lo mejor tengo indicadores de que me está funcionando bien, de que estamos haciendo las cosas de una manera, digamos, con buenos resultados y demás, ¿por qué tengo que romper las cosas que vengo haciendo? Que se parece mucho a el ámbito que llaman ellos de feudalidad, que en realidad yo lo asimilo más a la idea de las zonas de confort, ¿no? En realidad hemos creado nuestras propias zonas de confort a la hora de ser docentes o investigadores, y esto nos saca de la zona de confort. De manera que sobre ese marco de transformaciones es que yo quisiera como moverme un poco hacia la idea, ¿no? De cómo ha evolucionado la educación virtual en el ámbito universitario. El primer escenario, con el que yo trabajé hace 20 años, se llamó virtualización de la universidad. Ahí está José Silvio, la portada de su libro. Y pues él, así muy rápidamente, proponía que la universidad debería involucrar todos estos procesos de digitalización de contenidos, de pedagogías, etcétera, básicamente porque él creía que el texto mismo, como base, digamos, operativa de la enseñanza, se estaba reinventando con la escritura
digital, digamos, ¿no? Y se estaban produciendo, y efectivamente lo hemos comprobado durante estos años, nuevas formas de interactividad y conectividad que nos podría llevar a un escenario ideal que yo a veces veo que es muy complejo, pero que está ahí, que es el de los colectivos inteligentes. ¿Cómo podemos aprovechar, digamos, estas dimensiones interactivas para lograr eso? Y también, pues, eso obligaba a nuevas formas de organización institucional, ¿no? Que pudiéramos incluso eh, eh, vincular a nuevas formas de negocio y demás, en el caso en que pensáramos la universidad como una empresa, ¿no? Y bueno, yo en algún texto propuse que esto es tan complejo como hablar de 8 dimensiones que habría que ir desarrollando para que existiera la posibilidad, o por lo menos se diera un escenario favorable a esa virtualización. Ahí están enumeradas, pues obviamente algunas de esas las conocemos bien, ¿no? En este momento, por ejemplo, la dimensión pedagógica, pues ha sido parte de nuestra reflexión en estos meses, estas semanas, pero también hay unas dimensiones de tipo técnico, de tipo cultural, incluso una dimensión en la que yo insisto mucho, que es la investigación. ¿Por qué no investigamos todos esos escenarios? ¿Por qué no le dedicamos recursos para ver qué tan viable o qué tan, digamos, futurable serían nuestras posibilidades con la tecnología? Y impactaría la dimensión administrativa. Por ahora, digamos que esto lo hemos podido manejar manteniendo una cierta continuidad, pero a todos estos procesos les cabe lo mismo, ¿no? Les cabe discontinuidades, intangibilidades y demás. Entonces, creo que esa perspectiva compleja de los desafíos que tiene la universidad, pues nos llevan a preguntarnos, bueno, ¿y para qué, no? En esa época, hace 20 años, decía Silvio, para mover el saber, para desarrollar, digamos, unas ciertas demandas profesionales, sociales, que están cambiando, porque tenemos entornos laborables cada vez más volubles. Y yo agregaría hoy, eh, 8 de mayo, una aceleración forzada de la transformación de la universidad. Esta mañana escuché que la ministra decía que no nos preocupáramos porque ya la idea de que esto vaya hasta el final del año, la idea de una educación a través de estrategias de lo remoto, no va a ir, digamos, ¿no? Y sin embargo, también decía a renglón seguido, pero lo virtual se queda, ¿no? Entonces, siento que no solo para la universidad, sino para todo el ámbito educativo y global, esta aceleración, este ámbito forzado, pues nos va a llevar a pensar realmente en lo que podríamos llamar las, siguiendo a algún amigo mío que me comentaba de sus experiencias en lo virtual, cómo después las aplicaba de regreso a lo presencial, cómo ya ha logrado escarmentar, decía él, usaba la palabra. Después de mi experiencia en lo virtual, cuando regreso a lo virtual estoy escarmentado. Y escarmentado es una palabra curiosa porque no solamente que me resisto, sino que aprendo, ¿no? O sea, yo ya sé que, por ejemplo, decía él, mis clases presenciales son benditas, son momentos muy especiales y no los puedo desperdiciar porque cualquier otra cosa que haga a través de la tecnología puede funcionar, pero lo presencial, aprovechemos el momento presencial para desarrollar realmente una pedagogía que haga uso de esa condición, pero hay muchas otras cosas que a veces mezclamos en lo presencial que podrían ser derivadas o sostenidas por lo tecnológico, de manera que esa idea me parece a mí que es parte de lo que debemos conservar como una lección, ¿no? Bueno, hay otros elementos que proponía Silvio de por qué deberíamos aprovechar los medios digitales en la universidad, ya a nivel académico, sobre construcción de inteligencias colectivas, de sinergias de procesos de conocimiento global, etcétera, etcétera. Pero claro, hay unas exigencias, ¿no? Una reingeniería de la cadena de valor de la universidad, replantear eh, eh, apoyos o actuaciones sobre estos bloqueos y resistencias que mencionaba al comienzo, promover mucho más fuertemente la acción en redes y equipos. Bueno, esas son cosas como que aparece allí. Yo lo que sé es que la Universidad Javeriana desarrolló en el 2007 dos documentos muy interesantes, yo los conozco, eh, para un escenario particular, y es qué vamos a hacer, cómo vamos a entender el modelo virtual o de oferta virtual en la universidad. Es un documento que me parece a mí que está muy bien
presentado, sobre todo muy bien contextualizado y muy bien justificado para nuestra forma de ser universitarios, ¿no? Es un documento que vale la pena como que revisar. Y no se quedaron ahí, en ese mismo año sale un modelo para desarrollar esa dimensión de lo virtual. De manera que la universidad pues ha hecho, ha avanzado. Yo lo que creo es que pone en escena, digamos, todo esto que Silvio ha propuesto hace 20 años, pero siento yo que es interesante ver si hay otros escenarios que después de esa formulación pudieran ser de pronto por lo menos observados o por lo menos revisados eh, en función de las posibilidades que tuviera la universidad para acogerlos. Y uno de ellos es lo que llamó ya hace como 8 años largos, eh, o casi 10 años ya, Piscitelli, que es un investigador que incluso está muy conectado con Colombia. eh, el proyecto Facebook, en esa época, imagínense hablar de Facebook como una plataforma, ¿no? Obviamente esto ya ha dejado, digamos, de funcionar muy bien, pero esa idea de post-universidad nace de algo muy concreto, que puede ser un ejemplo como de las cosas que pueden trabajarse más desde abajo hacia arriba que esperando que de arriba lleguen las condiciones. Y él, digamos que hace un diagnóstico de su cátedra en la Universidad de Buenos Aires de comunicación, de teoría de la comunicación, y se da cuenta que en realidad lo que él ha trabajado durante años, como que no agrega valor en la medida en que avanza. Y él lo que propone en este proyecto, que él llamó Postuniversidad o Proyecto Facebook, es desarrollar, digamos, una serie de estrategias que rompen con una cierta forma de hacer las cosas que él mismo había venido haciendo, ¿no? Por ejemplo, está muy fuertemente en este proyecto la propuesta, es un libro completo que sale en el informe, la propuesta de una educación participativa, ¿no? Que le otorga el papel central al alumno, casi que eh, después como conversábamos con Piscitelli, casi que es lo que llaman algunos una edupunk, una forma punk de hacer la formación, es entregarle la responsabilidad al alumno, pues obviamente con una orientación, una tutoría, pero es un acompañamiento más allá de la palabra, de lo que significa la palabra en la acción misma, ¿no? Y pues eso obligó a algunas cosas que él llamó poner en suspenso entendidos, ¿sí? Por ejemplo, en lugar de escribir ensayos, hacer videos, por decir algo, ¿no? Y colgarlos en la página de Facebook del grupo, guionar, eh, desarrollar, digamos, una serie de productos que están más cercanos a la sensibilidad del estudiante que a la tradición de la universidad, ¿no? Y de ahí, digamos, de ese ejercicio que estuvo muy bien acompañado además por gente teórica que venía trabajando muy duro en esto de la educación virtual, pues sale toda una agenda, ¿no? Una agenda que implica, por ejemplo, para nombrar algunos puntos, equilibrar la inversión de infraestructura con la inversión en infraestructura. Infraestructura entendido como esa dimensión que tiene que ver y la infocultura como algo que a veces eh, no está presente de una manera sistemática. Es decir, yo puedo comprar todos los computadores y ampliar mi ancho de banda y hacer todo lo que quiera tecnológicamente, pero ¿quién lo va a usar bien? O sea, ¿quién realmente va a poder capitalizar con eficiencia todas estas posibilidades? Entonces, ese balance me pareció que era muy interesante. Y pues también una pregunta sobre avances, enfoques pedagógicos, ¿no? Que sobre todo para él deberían conducirse hacia el aprendizaje colaborativo, resolución de problemas, algunos marcos de evaluación más flexibles, eh, eh, componentes híbridos de educación, momentos presenciales, momentos virtuales y demás. Bueno, y sale toda creo que lo más importante del proyecto es que esa agenda que propone al final en su informe Piscitelli está vigente, ¿no? Sigue todavía uno eh, preguntándose por todos esos aspectos si se pueden lograr o no, y a veces incluso más allá de lo tecnológico, no más allá de lo puramente, de la pura dependencia tecnológica. Bien, un tercer escenario que conocí también muy de cerca por este autor José Luis Brea, que en su libro Cultura RAM, que ya es muy provocativo, ¿no? Él distingue ROM de RAM para hablar un poco en los términos de los componentes de memoria de los computadores,
Y él dice, hemos tenido todo el tiempo una cultura ROM, es decir, una cultura de la acumulación, y por tanto las instituciones que reciben esa dimensión cultural, como las bibliotecas, como los museos, como las universidades que acumulan, digamos, una serie de conocimientos, etcétera, eh, deben entrar a una dinámica RAM. El RAM, recuerden ustedes que es la memoria de procesamiento en el computador, que es mucho más rápida, que no tiene que ver tanto con contenido, sino con facilitar los procesos. Y desde ahí, desde esa perspectiva, tiene un capítulo muy interesante sobre la universidad, digamos, como institución, que él vincula en un análisis muy interesante histórico que hace a una dimensión ROM. Digamos que para él la universidad tradicional tiene que ver más con un acumulado que a veces hace poco dinámica digamos el avance, no solo del conocimiento, sino de dinámicas de transmisión y de formación en conocimientos. Y por eso pues él hace unas advertencias sobre lo que significa mantener un cierto modelo un poco estático y plantea dos conceptos muy interesantes, a mí me parecen muy interesantes. Uno es el de pluriverso, él dice, mire, hay que asumir que somos en realidad muchas universidades en una, que somos muchos conocimientos, que el reto fundamental es cómo los conectamos, cómo los reconectamos, porque nos hemos acostumbrado por la organización que tenemos a generar como unos estancos que no se conectan. Entonces hay que buscar unos modelos que hagan transversalidades, etcétera. Habla por eso la universidad red, que básicamente tiene como dos connotaciones. Uno es, bueno, utilice tecnología red para que eso pueda ocurrir, para que podamos conectar cosas, pero también, de alguna manera, desarrolle una forma de pensamiento reticular, ¿no? Que evite, digamos, estas dificultades del acumulado. Por decirles algo, en nuestros currículos, yo conozco, en el que yo participo en literatura, tenemos, por ejemplo, una línea, un área curricular que es la historia de la literatura, y entonces el enfoque allí es mirar cómo se ha acumulado la experiencia literaria desde el puro comienzo de la civilización en la cultura griega original hasta nuestros días, pues eso es imposible de abordar. Digamos, si hiciéramos una perspectiva secuencial de la presentación de la historia literaria, pues no nos alcanzaría toda la carrera si dedicáramos solo a eso. Y lo que propone en cambio en esta idea de red es por qué no generamos una suerte de conectivismo que permitiera formar al estudiante no en contenidos y en su secuencialidad, sino en la capacidad para hacer conexiones. Conexiones que van obviamente hacia el pasado si se quiere, pero también con el presente. Y esa dimensión red de la universidad es la que permitiría a su vez conectar muchas áreas, a veces tan independientes o ciegas unas a otras del conocimiento. Y él dice, oiga, ¿y por qué no hacemos un pacto con la sociedad y le decimos a la sociedad que necesita avances tecnológicos, denos la capacidad y la posibilidad de dedicarnos a algo que ustedes en las empresas no pueden hacer, porque están metidos en la producción? Y es que hagamos una investigación, que eso es una forma de universidad investigativa también. Digamos que ese sería como un elemento que él deriva, este amigo Brea, que como digo, pues falleció muy joven hace unos años, eh, deriva de su perspectiva de la noción de procesamiento, de facilidad, de fluidez, ¿no? El flujo, el conocimiento, el flujo de las operaciones de educación y formación es lo que guía esta perspectiva. Hay un cuarto escenario, que es el de la Universidad Transmedia. Ese lo he trabajado yo un poquito más, he tenido la oportunidad, digamos, de escribir más sobre el Transmedia. El Transmedia en realidad es una forma narrativa, ¿no? Consiste, como lo pongo yo allí, en la posibilidad de que un contenido pueda ser presentado en distintos medios y en distintas plataformas, pero sobre todo el transmedia contemporáneo, porque uno puede hablar de un transmedia, digamos, desde hace ya muchos años. El transmedia contemporáneo aprovecha los medios digitales para eh, darle entrada a la participación del usuario en la extensión de esa narrativa. Si nosotros entendiéramos también la educación como una suerte de narrativa, podríamos de alguna forma
involucrar el concepto, el espíritu transmedia, de manera que pudiéramos entonces trabajar esas dos condiciones. Por un lado, la idea de que la experiencia, el conocimiento en términos materiales, en términos, eh, digamos, objetuales, se ha diversificado. Ya no es solamente el recurso textual de hace unos años el que nos daba la posibilidad de acceso, ya tenemos una cantidad de posibilidades que deberíamos capitalizar didácticamente, ¿no? En lo que algún autor llama la politextualidad. ¿Por qué no presentamos una politextualidad? Es más, ¿por qué no asumimos que nuestros estudiantes no todos tienen la misma capacidad para procesar todos los formatos? Habrá gente que seguramente, la mayoría puede ser que desarrolle una capacidad textual porque nos han formado desde muy pequeños en eso, pero habrá otros que a través de la imagen o a través de la interactividad logran recoger mejor los frutos de ese conocimiento. Eso implicaría formarnos en una metalectura. Claro, esta tarea debe arrancar desde la básica, pero en la universidad podríamos hacerlo. Yo siento que hay dificultades, a veces son como generacionales. Por ejemplo, en la facultad de nosotros hemos propuesto, y creo que se ha logrado bien, que los trabajos de grado, que siguen siendo una obligación para graduarse, tanto en el pregrado como en el posgrado, se diversifiquen en su presentación. Entonces ya no nos necesariamente vamos con una tesis puramente textual. Puede graduarse, conozco en algún momento a alguien con un cómic, pero muy bien fundamentado y muy bien llevado, y que de alguna manera produce un elemento, digamos, de contacto social muy importante. Y la idea es que a veces no estamos preparados para eso. Entonces, nosotros los que trabajamos más el recurso textual, pues como la pregunta que se hacía, que era muy práctica, es, bueno, y ahora nos toca también a nosotros formarnos en la producción de video para poder calificar la calidad de un video que se nos presenta como un informe final de una tesis. Bueno, ese tipo de cosas obligan a lo que algunos llaman una realfabetización. Es decir, nosotros mismos tenemos que realfabetizarnos en multimedia, en interactividad, en una cantidad de cosas que a veces nosotros mismos como profesores no poseemos, y a veces los estudiantes sí, aunque de una manera muy informal, ¿no? Entonces, un poco la idea es cómo podríamos mm, llevar esta condición hacia a nuestra aula, pero también cómo la institución empieza a tener unos retos muy importantes que exigen, digamos, también una serie de reconocimientos o de condiciones que permitan que eso funcione eh, desde el punto puramente práctico hasta niveles un poco más de investigación y de revisión pedagógica de todos los aspectos. Bien, entonces llevamos la posuniversidad del Facebook, como lo mencionó Piscitelli, la Universidad RAM, como la propone Brea, esta Universidad Transmedia que he propuesto. Y aquí hay una cosa que es Scolari, un autor que es muy conocido aquí en Colombia y que ha trabajado mucho sobre el tema de transmedia también, pero lideró esta investigación en la Pompeu Fabra hace unos 4 años sobre para el futuro. Y hay unas cosas muy curiosas porque, digamos que cuando él trabaja el tema, está viendo, por ejemplo, en este caso, un diagnóstico sobre distintos aspectos y una propuesta concreta, ¿no? Eh, por ejemplo, respecto a la necesidad de reconocimiento de la tarea docente. Entonces, ¿cómo se daría ese reconocimiento? Que a veces los puntajes que nos dan y las cosas con las que tenemos que presentar nuestros indicadores de tarea, pues ya no corresponden a lo que realmente se hace en términos muy concretos, ¿no? Eh, trabajar un nuevo modelo pedagógico, por ejemplo, ¿no? El diagnóstico que hace es que tendemos a repetir los modelos, y entonces, ¿por qué no proponemos un nuevo modelo más acorde con nuestra contemporaneidad, ¿no? Cambiar el sistema de transmisión, dice, escolar y de conocimientos basado en la clase magistral para plantear otras opciones educativas basadas en el diálogo, los intercambios y las actividades prácticas. Y esto, pues, tendrá también resultados en términos de aprovechamiento de las tecnologías. El rediseño institucional alcanza a trabajar también la propuesta. Es un documento que se puede conseguir muy interesante, trae
unas reflexiones muy pertinentes para nuestros momentos, como estos temas que estoy mostrando allí, ¿no? Mejor actitud, incrementar colaboración, transversalidad, y en el cuadro final él va a hacer una descripción de ya detallada de las propuestas de los distintos elementos, que van desde reducción de burocracia, la interdisciplinaridad en los trabajos finales, el conocimiento de nuevas pedagogías, la flexibilización de los itinerarios de formación, es decir, de los currículos, de las trayectorias curriculares, la ampliación obviamente de la oferta educativa, los nuevos formatos organizacionales. Hace una presentación, digamos, esto que es un cuadrito muy sintético, pero el libro que se llama Diseñando una Universidad para el Futuro trae unas reflexiones que creo que son muy pertinentes, ¿no? Bien, aquí quiero pasar, si les parece, les voy a molestar con este video, que quiero que ustedes escuchen, porque me parece que recoge muy bien cuáles son estos retos de la universidad. Y después de escuchar el video, te voy a pedir que me comenten si se escucha bien ahora que lo ponga a correr. Avanzamos a la siguiente parte, que es, ¿debemos seguir hablando de transformación o ya es una fractura cultural a la que estamos enfrentando, ¿no? Entonces, eso pone otros retos distintos, ¿no? Pone otras dimensiones distintas. Bueno, permítanme ver si funciona el video. Voy a ponerlo aquí primero. Voy a cerrar un momento aquí para poner el video directamente. ¿Se escucha? Hola, mi nombre es Manuel Area y quisiera abordar hoy el tema de por qué transformar digitalmente lo que es la docencia en el contexto de las universidades. Las razones es que vivimos en un tiempo muy complejo, ¿no? Hablamos de un mundo ya que es globalizado, donde las universidades de algún modo empezamos a tener que competir en ese mercado mundial de la educación. Es una sociedad evidentemente conectada, todos disponemos de nuestra tecnología que nos vincula y nos relaciona con los demás, y evidentemente nuestro alumnado, lo que son los llamados jóvenes millennials, son, digamos, el exponente más claro de esta vida hiperconectada. Y a la vez, por decirlo metafóricamente, asistimos a un tiempo del conocimiento, el saber, la información, está en constante fluidez, es líquida, por utilizar esa metáfora. Otra forma de interpretar este tiempo que vivimos es mirarlo desde lo que es la evolución de las llamadas revoluciones industriales que están transformando en estos 200 últimos años lo que es nuestra economía, nuestro sistema social, de relaciones, de producción, etc. Y fíjense, en 200 años, desde aquella primera revolución de las máquinas de vapor a lo que es el tiempo actual, donde ya se habla de la cuarta revolución industrial, donde las máquinas de algún modo llevan a una automatización de todos los procesos. Y estamos hablando de robótica, nanotecnología, Internet de las cosas. Bueno, este proceso de penetración de la tecnología digital en nuestra sociedad se puede caracterizar como un proceso evolutivo que va desde lo que sería la informatización, algo que ocurría ya en los años 80, 90 del siglo pasado, que es añadir, digamos, los ordenadores, la tecnología informática a las instituciones para hacer lo que hacíamos habitualmente. El proceso de digitalización, es decir, de transformación de lo que era la información y los medios analógicos en denominados digitales, a lo que sería ya la última fase de la transformación digital, que consiste en que una institución, empresa u organismo tiene que reinventarse. Vamos a verlo también de forma muy sintética. Miren, cualquier proceso de transformación digital de una institución, de una empresa, supone no solo, como digo, añadir máquinas digitales para hacer lo que uno hacía habitualmente. Supone una reconversión mucho más fuerte, ¿no? Porque implica, fíjense, cambios
en las formas, en los procesos de producir o elaborar un producto, cambios en el modo de organizar esa institución para generar y definir lo que es el modo de gestión interna de la institución y, sobre todo, también cambios en las formas de pensar, percibir, de actuar de las personas, cambios culturales, ¿no? De las personas que configuran esa institución. Vamos a verlo esto con relación a lo que es esta transformación digital de la educación superior, de la universidad. En primer lugar, decíamos, cambios en los procesos y productos. Pues esto significa, a efectos de enseñanza universitaria, que tenemos que cambiar lo que pudiéramos llamar el paradigma pedagógico que ha sido dominante hasta la fecha. Y esto, por decirlo en pocas palabras, es pasar, digamos, de una metodología de enseñanza basada en la transmisión de información por parte de los docentes y utilizando, lógicamente, lo que se conoce como métodos expositivos del conocimiento, a una pedagogía donde favorezcamos el aprender a través de la acción, de la actividad. Y esto supone, evidentemente, lo que se conocen como metodologías activas de la enseñanza. Segundo, decíamos que también tenemos que hacer cambios organizacionales, ¿no? de gestión interna de esa institución. Con relación a la enseñanza universitaria, esto, en pocas palabras, significaría, de algún modo, cuestionar o redefinir lo que es la forma, digamos, de encuentro entre estudiantes y profesores en las aulas en determinados horarios. Y esto lleva a hablar de lo que se conoce como la flexibilización de la organización académica del tiempo y del espacio, que supone, como estoy apuntando, el romper de algún modo la rigidez del horario clásico, ¿no? Yo, docente, doy clase de mi asignatura tales días a la semana en mi tal aula y no puedo alterar eso. Bueno, pues la tecnología lleva a que esto lo podamos flexibilizar. Y evidentemente, como a veces, supone que a lo mejor la distribución del tiempo de encuentro físico presencial entre los estudiantes y sus docentes de alguna asignatura significaría una especie de autoorganización en función de necesidades de las tareas o de la actividad que uno va a realizar. Y por tanto, habría que el espacio físico redefinirlo, ¿no? Decíamos en tercer lugar que la transformación digital de la enseñanza universitaria implica también una redefinición o reinvención de lo que es el oficio, de las funciones y tareas de nosotros como docentes, ¿no? Y esto, en pocas palabras, significaría, pues básicamente, como docentes, tener que asumir, digamos, 4 nuevas funciones, ¿no? Como es saber, de algún modo, utilizar las tecnologías en contextos presenciales, el ser capaz de planificar, diseñar, desarrollar, en definitiva, lo que son entornos o espacios en la red virtuales para que nuestros alumnos puedan desarrollar actividades de aprendizaje, cerca, evidentemente, de tutorizar y evaluar a nuestro alumnado en esos entornos digitales y a la vez, y algo muy importante, es ser capaz de seleccionar o de crear lo que serían los materiales u objetos digitales de estudio y de aprendizaje de nuestros estudiantes. En definitiva, y voy terminando, la transformación digital de la enseñanza universitaria consiste básicamente en reinventar la enseñanza, es decir, de los métodos del paradigma pedagógico, es reorganizar, como decía antes, el tiempo y el espacio académico y, evidentemente, también reinventar en nuestro oficio la profesión docente. En definitiva, por decir algunas palabras finales, el gran reto que tenemos las universidades a nivel de enseñanza, de reinvención y adaptación a los nuevos tiempos digitales, es porque ayudan a la modernización de nuestra enseñanza, a los tiempos actuales. Seguramente, si lo hacemos bien, incrementará la calidad educativa de nuestros estudios. Evidentemente, significa, si nos transformamos digitalmente, que podremos entrar en ese proceso de competitividad con otras instituciones que también ofertan sus estudios a través de la red, permitirá que de algún modo nuestras titulaciones sean visibles en la red, innovaremos, ayudaremos quizás también a una mayor inclusión y democratización de nuestros estudios, facilitando en definitiva que nuestras enseñanzas lleguen a aquellas personas que bien por la distancia geográfica o bien por su imposibilidad
nada más. Muchas gracias. Bueno, digamos que antes de entrar a la última parte, que va a ser muy rápida, si podemos hablar de, seguir hablando de transformación ya de una fractura cultural, mientras pongo de nuevo la presentación, que ustedes van a recibir aquí un pequeño sondeo como para que entendamos un poquito de los lenguajes que hemos venido exponiendo. Entonces, mientras hago eso, les mando el sondeo, ¿vale? El siguiente aspecto muy rápido es lo que ha propuesto Rodríguez de la Cera sobre si estamos realmente solamente en nuestra formación o ya hay una fractura digital. Él hace un pequeño, digamos, comparativo con los puros comienzos de la vida en el planeta, cuando los seres vivos tuvieron que adaptarse a una sobreoxidación, llama él, para poder, digamos, a través de la captación del oxígeno que aparecía en la Tierra, desarrollar formas viables de la vida. Pues él va a hacer una especie como de llamaría yo, de analogía con lo que él va a llamar la toxicidad de la sobreinformación, que nosotros asimilamos con el ruido, ¿no? Y él dice que en todos los ámbitos en este momento, incluidas las relaciones personales y la cultura, pues esta sobreinformación está haciendo, digamos, un reto muy importante para nuestra capacidad de actuar y de conocer, ¿no? Este reto para él implica necesariamente una simbiosis de lo natural y lo artificial, lo que él llama el cuerpo y el artefacto, que se integren en una simbiosis que pues, en este momento ya se está ensayando, que ya, o sea, esto ya no es futuro, ya es realidad, que tiene que ver con la idea de que no es solamente un implante en un chip, sino que realmente podamos aprovechar los ámbitos de la robótica, de la inteligencia artificial, de los macrodatos, del Internet de las cosas, impresión 3D, nube de datos, bueno, todo ese tipo de campos que ya están fluyendo. Y desarrollar lo que llama unas prótesis cerebrales, digamos, una capacidad de extender nuestra función cerebral para desarrollar, digamos, todas estas posibilidades. Y él dice que ahí hay un papel muy importante en la educación, ¿no? Dice que todo este panorama que ya está presente, pero que todavía no sabemos resolver, necesita que intervenga sobre el cerebro una educación a todos los niveles que en este momento no existe. Quizás, dice él, porque no se ha comprendido el alcance de esta transformación o fractura, lo llega a él a llamar. Voy a pasar muy rápidamente también por esta propuesta de Núñez, el profesor de los Andes, que él llama la Holoversity, en el sentido de que en realidad, como se decía antes, el conocimiento y la forma de transmitirlo y de llevarlo, digamos que ya no responde o ya no corresponde a esas parcialidades temporales y parcialidades espaciales, sino que en realidad hoy tendríamos la idea de hacer un learning, ya ni siquiera es un be-learning, es una forma de aprender que está en todo momento y en todo lugar, ¿no? Y en todas las situaciones. Hoy tenemos estas facilidades para eso. Y él dice, ¿por qué no convertimos la universidad en una university? Dado que la ubicuidad, digamos, está presente y hay que desarrollar, digamos, algunas formas. Él dice, ya tenemos prácticas en la universidad como los MOOCs, como lo que él llama los gestores de grandes volúmenes de audiencias, las sincronicidades de la información, pero dice que esto no depende solo de tener tecnologías o de tener o de facilitar y llenar de apps a los estudiantes para que estén conectados todo el tiempo a la actividad, ¿no? Él dice que sobre todo
es fundamental que esos ajustes pasen por una capacidad de todos los actores de la universidad, ¿no? Entonces, responder a las actividades implica no solamente ofrecer estas tecnologías, sobre todo estas que se llaman del aprendizaje ubicuo, sino saberlas aprovechar a todos los niveles, ¿no? Él incluso propone algunas cosas que estarían, digamos, dentro de estas dinámicas, y el llamado de él es, oiga, no hay que acabar con la universidad, no significa que la universidad perdió capacidad, un poco el llamado urgente que hacía José Luis Breva, aquí lo retoma Núñez para decir, no, es que hay que transformarse, pero de verdad. Y pues estas son algunas de las condiciones de realmente llegar a la personalización del proceso de aprendizaje, brindar innovaciones pedagógicas, implementar las herramientas de gestión acordes con estas posibilidades, ¿no? Bien, puede pasar así muy rápidamente para poder tener un pequeño tiempo. Con esto que llamo los 5 retos investigativos de la universidad. Uno de esos es el de lo que algunos llaman profesores que educan máquinas, todo el machine learning, pero que serían los profesores los que realmente empezarían a dictar clases, entre comillas, a las máquinas, o la educación cyborg. Hay algunos autores que dicen, ya somos cyborgs en realidad. El celular que tenemos al lado que nos indica, que nos permite ubicarnos, que nos permite conectarnos, eso ya es una prótesis tipo cyborg, y la educación podría aprovechar muchísimo esa condición. Incluso hay un manifiesto cyborg por ahí rodando, ¿no? Está la analítica del aprendizaje, que es una forma de observar, una observación sistemática, buscando grandes tendencias. Esto implica, pues, obviamente, el trabajo con el Big Data y demás. Y más allá de la inteligencia colectiva, entendida como una inteligencia que sigue siendo fundamentalmente de reunión de equipos humanos, pero apoyada por inteligencia colectiva, perdón, artificial, y el aprendizaje inmersivo. Bien, quería mostrarles, les voy a bajar el video de Rodríguez de las Heras, porque ya no alcanzamos. Les voy a dejar aquí el enlace, les paso, que es muy interesante porque hace un resumen muy yo creo que práctico de esta última parte. Ya por el chat les dejo el video de Rodríguez de las Heras, en donde él insiste en que estamos llegando a una especie de nuevo nivel que tenemos que empezar a asumir desde la educación con mucha fuerza. Bien, yo creo que dejo aquí la presentación. Yo les voy a dejar también, si quieren ustedes, el enlace donde pueden descargarla. Y pues quedo abierto a preguntas y comentarios y demás. Pues ahí también está el enlace a la presentación, ahí están todos los enlaces a videos y demás. Muchísimas gracias. Pues era un poco, como les digo, aprovechar un tiempo que seguramente en medio de tanta planeación y con final de semestre no tenemos como para reflexionar y para poder mirar de otra forma las cosas que nos están ocurriendo. Si hay alguien que quiera levantar la mano y preguntar, con mucho gusto. Diana, por favor. Gracias. Buenos días, muchas gracias por la presentación. De esos autores, ¿tú sabes o qué personas están empezando a mover con la aceleración del proceso por la circunstancia en la que estamos? Si hay alguna reflexión ya como medio armada en medio de la pandemia de cómo se aceleraron esos procesos. Sí, sé que Carlos Escolari, en el blog de él que se llama Hipermediaciones, ha venido todos los días reflexionando, bueno, del tema de la universidad y de la aceleración que hemos tenido que enfrentar, pero también de elementos de contexto cultural de lo que significa el reto de contarnos esta historia en caliente, de revisar también los retos más allá de lo puramente educativo. Pero yo creo que revisar los últimos spots del último mes y medio, pues todos los días ha incluso invitado gente a reflexionar sobre el tema, sería como un primer momento o una primera manera de acercarnos a una reflexión en caliente, digamos, de este tema. José Luis. Gracias.
Jaime, muchísimas gracias por la presentación, muy sugerente por demás. Una pregunta para una universidad como la nuestra que le apuesta a la formación integral es ¿en dónde queda lo humano en estos escenarios posibles de lo que sería la universidad del futuro? Lo humano entendido como la formación, como la educación en valores, como el florecimiento de las capacidades humanas, en palabras de Nussbaum o de Amartya Sen. ¿Sí? En dónde aparece eso que forma parte de la interioridad del ser humano, que va más allá de formar buenos profesionales con buen uso de las tecnologías y todo esto que nos has presentado? Bueno, yo te lo podría responder más desde un campo que sí digamos, ha sido más explícito, que es el campo de la formación de lo que uno llama los ciberciudadanos. Claro, la palabra ciber asusta al humanista tradicional, pero los ciberciudadanos quiere decir llevar las condiciones que nosotros hemos entendido como valores que aporta la educación tradicional a esta dimensión de cómo incluso asuntos de la ética, asuntos nuevos para la ética, pueden ser y deben ser visualizados a partir de lo que sería afrontar esta dimensión, digamos, contemporánea de la comunicación y las relaciones humanas. Yo siento que temas como, por ejemplo, el poshumanismo nos ayudan a entender un poco cómo en realidad poder hacer convergencias y no divergencias, no seguir preguntándonos si esto favorece una cosa y en cambio este otro favorece otro escenario, sino cómo entender que finalmente somos todos lo mismo, somos seres humanos que indudablemente tenemos nuestras necesidades tradicionales de contacto físico, de relaciones personales tradicionales con el enriquecimiento, entendido más desde ahí, que ofrecen estas categorías. El miedo que siempre hay es que vemos esto como una especie de sustitución, ¿no? Una especie de divergencia total, de discontinuidad total. Resulta que no. Cada vez estamos más naturalmente llevados a transitar por uno y otro escenario y eso, digamos que de alguna manera tiene todavía por formular unos escenarios de convergencia que realmente puedan aprovecharse. Y esos son los retos, ¿no? No existe la fórmula para decir hasta aquí llega su formación tecnológica y aquí en adelante es humana. No, la formación tecnológica misma ya es parte de lo humano. Entonces, lo que pasa es que, claro, nos toca es, digamos, como hacer consensos, como preguntarnos los asuntos de una manera mucho más, digamos, menos dicotómica en ese sentido, ¿no? Juan Felipe. Muchas gracias por tu excelente presentación, Jaime. Tú sabes que nosotros en literatura hemos tenido una renuencia, digamos, natural a tener ese contacto con las tecnologías, con convertir el discurso literario en una incorporación, por lo menos en nuestro departamento, ha sucedido históricamente. ¿Tú cuál crees que sea el camino inicial de ruptura para que ese diálogo se abra de una manera fructífera, digamos? ¿Sí? Sí, Juan Felipe, gracias. Pues yo creo que lo primero que hay que hacer es evitar, digamos, pensar esto como una ruptura o como una discontinuidad. Yo pienso que en la medida en que entendamos que esto puede enriquecer tanto a un nivel teórico como el que yo presento, ¿no? A un nivel práctico, nuestras posibilidades. Un escenario que yo comenté hace poco es cómo nos escarmentamos con esto. ¿No? Creo que esa palabra puede Sí. porque sí, debemos salir escarmentados de esta situación. ¿En qué sentido? No en el sentido de irnos corriendo a buscar el escenario pasado, sino realmente como buscar, digamos, las posibilidades. Opa, sí, muchísimas gracias. Cómo buscar esas convergencias, ¿no? Gracias, Juan Felipe. Carlos Alberto. Muchas gracias. Carlos Alberto, ¿había levantado la mano? Si todavía está por ahí. Discúlpame. Dime. Sí, aló. Sí, es que el micrófono no abre. Ya, perfecto, ya te escucho bien. ¿Sí? Ah, bueno. No, básicamente, Jaime, es un poco un llamado muy comedido y por supuesto a la universidad para que nos dé una mano en estas nuevas herramientas audiovisuales, en todo el tema de producción, de edición y seguramente de desarrollo de estas nuevas herramientas, además para mí muy interesantes que estamos viviendo en este proceso de transición a esta nueva normalidad. Entonces yo creo que el llamado a que desde Ático seguramente
no tener un apoyo para que los nuevos productos que estamos generando para los estudiantes sean de una mejor calidad y, por supuesto, como bien decías al comienzo de tu charla, que esa posición presencial del profesor pues no se pierda detrás de un PowerPoint y una voz en off que seguramente el estudiante trata de conectarse, pero que finalmente se pierde porque, bueno, como dice, la presencialidad del profesor también es una herramienta muy importante de comunicación. Yo creo que nos toca con estas herramientas buscar lo más posible acercarnos a esa presencialidad, pero también es muy importante el tema de poder contar con herramientas audiovisuales y sobre todo con mejor conocimiento en la producción. Gracias, Jaime. Ok, quería comentarte, Alberto, que justo uno de los temas que queda ahí como para seguir conversando, y por eso dejé la presentación, es lo que llamo la reconstrucción de presencia. Digamos que claramente la presencialidad que la hemos manejado como este encuentro físico, corporal, pues aquí nos ha obligado en estos últimos meses, semanas, a que se resuelva o se gestione de otra manera. Y el primer impacto es esta dimensión de cómo resolverlo si yo lo he hecho de una manera distinta, cómo esa caja de resonancia, entre comillas, que es el cuerpo, en el aula de clase, al no tenerla al frente, funciona de otra manera. Pero yo lo que digo es que cuando juntamos presencia con persona, de pronto darle fuerza a la idea de persona. Hay una persona detrás de un micrófono, o al frente de una pantalla siempre. Y yo siento que mis estudiantes, yo cuando trabajo lo virtual, te cuento, mis estudiantes, a pesar de que no nos vemos físicamente, se enferman, se enamoran, se ausentan. O sea, la persona continúa detrás de la parafernalia tecnológica, pero hay que saberlo gestionar. Creo que eso es un reto que es muy interesante y claro, pasa por una buena gestión de ¿cómo se llama? De lo que tú dices, de herramientas, que seguramente es lo que estamos en este primer paso, pero tenemos que seguir pensándolo y sobre todo en cada escenario, ¿no? Donde realmente esto hay que pensarlo con más fuerza, con más tranquilidad, y aun cuando el escenario sea, como decía al comienzo, volver a lo presencial, que aprendamos también de lo que hemos tenido que hacer en estas épocas un poco extrañas. Patricia. ¿Cómo no? Muchas gracias por tu aporte, gracias. Okay. Sí, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la excelente conferencia. Yo considero que es una oportunidad para todos nosotros de crecimiento y quiero de pronto invitarlos. Acá yo me puedo oír. Sí, quiero invitarlos a todos a ver si pueden ingresar hoy al simposio que tenemos organizado en el hospital, en la Facultad de Medicina, porque hoy se van a tratar todos esos temas. Les puedo dejar el link del hospital ahí en el chat, que creo que va a ser una oportunidad de crecimiento para todos. Muchísimas gracias. Buenísimo, muchas gracias, Patricia. Sí, Oscar, por favor. No sé quién tiene el micrófono prendido, que no sea Oscar. Bueno, sí. Adelante. Pues hombre, muchísimas gracias. Un gusto escucharlo, Jaime. Realmente muy inspirador. Dos inquietudes. La primera tiene que ver con, creo que últimamente pues hemos asistido a muchos escenarios donde nos preguntamos mucho por las nuevas maneras de enseñar. Y siento que digamos que hemos reflexionado mucho como profesores últimamente sobre eso, cómo incorporar herramientas, en fin. Pero no sé, Jaime, si nos puedes sugerir justamente personas que se estén pensando no cómo enseñar en este entorno, sino justamente personas o autores que hayan incursionado en nuevas maneras de aprender. ¿Cómo están aprendiendo nuestros estudiantes? Porque definitivamente creo que como profesores podemos hacer un esfuerzo grande en conocer muchas herramientas y demás, pero me parece fundamental la pregunta, ¿cómo están aprendiendo nuestros estudiantes? Esa es una primera inquietud. Y una segunda inquietud, me pregunto por el cuerpo.
Antes, digamos, en la presencialidad teníamos un cuerpo que iba a la universidad, de hecho llamábamos lista, nos cerciorábamos que el cuerpo estuviera en el salón de clase, pero ahora pues definitivamente tenemos otra nueva dimensión donde el cuerpo aparece en una cámara, donde el cuerpo a veces ni siquiera aparece en una cámara, sino simplemente escuchamos una voz. Definitivamente, digamos, el cuerpo que aprende, que era fundamental en la universidad, ¿cierto? Ahora ese cuerpo, cómo definitivamente cambia y muta. Bueno, Oscar, pues muy chévere que hubieras hecho esas preguntas. Te cuento que estos tres que estoy mostrando aquí, estos tres elementos de la reconstrucción de presencia, esa en particular, que es una reflexión que hago yo allí, basado en un autor que se llama Gary Decker-Hoff, pero también en Michel Serres, que habla mucho del cuerpo, incluso Serres en el Atlas habla del cuerpo profesoral, ¿no? Entendido no tanto como lo entendemos en la Javeriana, que es el gran conjunto de profesores, sino el cuerpo del profesor frente, digamos, enfrentado al cuerpo del estudiante y cómo eso implica una serie de condiciones que al pasar, digamos, a la virtualidad, pues pueden desvirtuar, pero a la vez pueden enriquecer. Digamos que es un equilibrio allí que yo creo que si miras lo de Serres, también en La Pulgarcita, que es un famoso texto de Michel Serres, hay una reflexión muy interesante sobre esa dimensión de lo que llamo yo la reconstrucción de la presencia. En cuanto a las formas de aprendizaje, yo quisiera ponerte como tres autores. Scolari, que lo mencioné antes, ha traído, digamos, ha hecho una investigación muy, muy interesante que culminó hace 2 años, en la que participaron investigadores, incluso del Departamento de Comunicación, Oscar, sobre lo que llamo las competencias o habilidades transmedia. Y lo que descubre es que los estudiantes tienen unas maneras informales de aprender todo este tema de las tecnologías y no solo eso, sino de aprender a gestionar problemas, de aprender a contar historias, que aprenden por fuera de la escuela o por fuera de la universidad, y el reto que propone él en su investigación es, bueno, ¿cómo incorporamos, sin que eso signifique una fractura para la experiencia de los chicos, esas formas de aprender que son invisibles, ¿no? Hay algunos que llaman a esto el aprendizaje invisible, cómo llevarlo, cómo capitalizarlo, gestionarlo en la educación. Entonces yo creo que lo de Scolari puede ser muy interesante. Y estos dos temas, el del conectivismo con George Simmons y Stephen Downes, que nos muestran cómo es, cuál debería ser la condición epistemológica de las nuevas formas del aprendizaje en red. Me parece a mí que eso es indudable, que tenemos que revisarlo todos, porque además llevan digamos, a propuestas muy concretas de cómo organizar el conectivismo como una forma de aprender en estos tiempos, ¿no? Y Pierre Levy propone en un artículo muy sencillito que se llama Inteligencia Colectiva para Profesores, la idea de un currículo de inteligencia colectiva, en donde dice, mire, los estudiantes lo que necesitan hoy es aprender a curar contenidos, un poco en el sentido de la sobreinformación a la que nos vamos cada vez más como encontrando como realidad. Y propone como 3 niveles de una formación en la inteligencia. Dice el currículo de contenidos, pues sí es interesante, importante, pero los chicos ya entran a tutoriales, entran a cualquier lado, pero ojo, cómo hacer una curación, cómo tener una inteligencia, él llama una inteligencia crítica, una inteligencia individual y una inteligencia colectiva, orientada hacia esa capacidad que habría, digamos, hoy de formarnos e incluso de autoformarnos a partir de lo que hoy sería como la objetivación no digo el conocimiento, pero sí de la información en las redes para volverla justamente un conocimiento. Entonces yo pienso que si trabajarías a Decker-Hoff y Michel Serres en la cuestión de la presencia, y a Stephen Downes, George Simmons en conectivismo y Pierre Levy en inteligencia colectiva, más Scolari en competencias transmedias, y juntas esa cantidad de cosas, pienso que podríamos tener una agenda de trabajo muy, muy interesante para lo que tú preguntas. Sí, gracias Eduardo. Tú que participaste ahí, y yo sigo mucho ese trabajo que mencionas en Translate de tal así, con cosas muy concretas y muy bonitas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que podemos terminar acá. Cualquier cosa, pues estoy pendiente. Si quieren conversar conmigo, lo hacemos. Y espero que esto sirva un poquito para ir más allá del momento instrumental en el que estamos, ¿no? Que pensemos un poquito más allá de esta reflexión sobre la universidad.
Entonces, Mil gracias, Jaime Alejandro. bueno, Muchísimas gracias, muy interesante. Una feliz tarde. Gracias, Raúl. Estás muy bien. Muchísimas gracias, Jaime Alejandro.